Y desde un punto de vista económico, para mí el tercer sector es súper relevante, porque tiene que ver también que en el esquema clásico donde el Estado y el privado negocian las condiciones del mercado, para mí el tercer sector dentro de ese esquema es fundamental, ya porque justamente participa desde levantarse y desde apropiarse de un espacio que es democrático como es la economía. Ya la economía es un espacio democrático, la economía está al servicio de las personas y de la preservación de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo del tercer sector. Estoy muy contento porque este primer capítulo estoy trayendo un grandísimo invitado, y no solamente un gran invitado, sino que en este caso una persona que lo conozco hace bastante tiempo y también conozco su organización, y en su momento me ayudó bastante en el proceso de la creación de la misma fundación que también crea este espacio, que es el tercer sector. Con ustedes quiero dejar a Pablo Rodríguez, fundador y presidente de FOJUC. Hola, Pablo. muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Agradecido estar acá, súper contento, nervioso. Siempre me ponen nervioso estas cosas. Más aún sabiendo que es el piloto y no la puedo embarrar. Sí. Así que no, gracias por la invitación y como siempre felicitaciones a Funder, que siempre levanta estos espacios que los encuentro súper interesantes. Bueno, no, gracias a ti por venir, por querer aceptar este desafío, que este espacio. Obviamente, como tú bien le dijiste, el piloto del primer capítulo, tenemos una gran responsabilidad de que la gente le guste, y si no le gusta no va a seguir viendo los demás capítulos. Pero lo que puedo decir es que vienen muy buenos invitados. Cada semana vamos a estar extrayendo a personas que están con sus organizaciones, vamos a hablar de su organización y por sobre todo vamos a hablar de un tema. Que este tema, el de hoy día, nos trae, Paula, si nos puedes comentar. Hoy día vamos a hablar desde el tercer sector sobre el tema del consumo, ya que es un concepto bastante polémico cuando uno lo lanza en un grupo, dice, oye, hablemos de consumo, es un tema complejo. Sí. Yo conozco a Pablo y quiero contar un poquito más de esta historia, porque no es como que yo invite a cualquier persona, y menos en el primer capítulo, porque Pablo lo conocí por ahí alrededor del 2012, él, por cosas de destino, me lo presentaron, me dijeron, oye, habla con él, y bueno, y ahí me contaron, y tú me contaste que tenía una organización que se llamaba FOJUC, que estaban fuertemente trabajando en el consumo. Ahí ya llevaban bastante tiempo trabajando en la región. 10 años llevamos ahí ya. 10 años. Lo interesante es que es una organización que nace desde cuando tú eras desde estudiante. el movimiento estudiantil. Era estudiante, cuando había discriminación para poder ingresar hasta las tiendas, cuando no dejan entrar a los estudiantes porque posiblemente iban a robar. Sí. Y ahí yo te conocí, tú me ayudaste mucho, me hiciste entender también la importancia de que lo que nosotros estábamos trabajando pudiese ser una organización social. Y ahí nosotros, gracias a tu empuje, nosotros logramos desarrollar la organización. Así que desde ahí nosotros generamos bastantes proyectos en conjunto, pero sí lo que yo puedo desmarcar, y es porque también está invitado acá, y sobre todo en este tema, han generado un trabajo de prevención, de educación y ahora de incidencia también en temas de consumo. Que obviamente a veces uno dice, oh, el consumo... Consumismo, neoliberalismo y todas esas palabras. Como que todos quieren erradicarlo, pero no hay una fórmula, o nadie se atreve a generar una fórmula que te diga, ya, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que las personas sean más conscientes? ¿Cómo hacemos que, no sé, desde el mismo, el otro sector, que en este caso la empresa privada y todo el aparato privado, también deje de ser tan abusivo en algunos aspectos cuando se trata de consumo? Entonces, quizás la primera pregunta, como para iniciar el tema y iniciar la conversación, es qué para ti y cómo también podemos definir el consumo, como la palabra consumo, que sigue siendo muy amplio. Sí. Y de hecho a veces quizás se van a confundir, porque ahí no estamos hablando de consumo de drogas, estamos hablando principalmente del consumo para la vida, ¿cachai? Sí, pues, entonces quizás podemos partir por ahí como una definición del consumo, que es lo que es para ustedes como organización, y cómo a través también han dado un vuelco a esto. Sí, bueno, el consumo nosotros lo definimos en una frase, que es un acto de vida, ¿cachai? El consumo para nosotros es lo que nos permite y lo que determina que nosotros vivamos, que es lo que determina y permite que nosotros existamos, ¿cachai? O sea, claro, si las personas son religiosas quizás no van a coincidir conmigo, pero si las personas ya tienen de la teoría de la evolución, van a coincidir en que los organismos unicelulares llegaron a pluricelulares, llegaron a plantas, animales, al humano, desde el consumo a través de la fotosíntesis, consumo de nutrientes, consumo de una serie de cosas que hizo y permitió que la vida evolucionara. Eso es el consumo para nosotros, ¿ya? Es el acto más fundamental del reino animal y vegetal que permite la vida, ¿cachai? Eso para nosotros es el consumo, y desde esa lógica nosotros trabajamos y reivindicamos el consumo como un derecho inalienable de las personas para su sobrevivencia y su existencia.
Es interesante que partas como desde tan atrás. Quizás cuando uno se imagina el consumo, como que lo observa o quizás lo define como un acto, como que se genera en un momento donde yo compro o adquiero algo. Como quizás en el colectivo de las personas está eso. Pero interesante que lo lleves así porque vuelve a centrarnos a lo básico de lo que uno necesita como para vivir, para subsistir. Que no necesariamente tiene que ver con el iPhone, no tiene que ver con objetos que hoy tienen que ver con más el área tecnológica, sino que tiene que ver con, por ejemplo, comer el agua, el derecho al consumo del agua, que hoy nos damos cuenta que no es tan cierto. O sea, no todas las personas pueden consumir agua, sí, libremente. Entonces, interesante como esa definición que tú estás entregando. Y igual vuelvo como quizás a tirarte la pelota de una pregunta, ¿cómo hoy en día tú sientes que las personas, entendiendo que tú ahora lo defines como un derecho, cómo la gente lo toma? Si realmente lo está tomando como un derecho o lo ve como una opción o un acto más que... Claro, yo creo que una de las características de las sociedades humanas, a diferencia de las sociedades de otros animales, es que las sociedades humanas nos regimos por reglas, ¿cachai? Que nos fijamos normas y bajo esas normas tenemos convivencia. ¿Qué es lo que pasó con el consumo? El consumo siempre fue un acto tanto voluntario como involuntario, porque consumimos aire, consumimos cosas de manera involuntaria y nos permite vivir. Pero en algún momento la sociedad empezó a fijar reglas y empezó a determinar que el consumo también era un acto de poder por sobre otras personas, ¿cachai? Entonces yo decía, si yo controlo el consumo de las personas, controlo a las personas. Y eso evolucionó desde las cavernas hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasó en el camino? Que el consumo lo atrapó o lo atraparon aquellos que eran dueños de los medios de producción, ¿ya? Y esas personas atraparon este concepto y lo hicieron suyo. Y nos hicieron creer que el consumo estaba determinado de acuerdo a ellos o a ellas, ¿cachai? Que tiene que ver en esta lógica medio neoliberal en decir, tú consumes porque yo produzco, si no, no consumes. Claro. Y ahí un poco los consumidores y consumidoras nos volvimos esclavos de esta situación, ¿cachai? De decir, no podemos, el consumo hoy día determina cosas, y por eso el consumo, para nosotros hoy día las personas lo ven como algo negativo. Claro. ¿Cachai? Porque, digámoslo así, porque este modelo extractivista, medio capitalista, neoliberal, etcétera, como quieran llamarlo, se enraizó en el consumo y transformó el consumo en un acto de poder, ¿cachai? En un acto de poder que tienen sobre nosotros y nosotras, ¿cachai? Entonces, lo importante de nosotros, y siempre lo hablamos al menos en los espacios que podamos, es reivindicar el consumo como un derecho no solamente de las personas, un derecho de la vida, ¿cachai? Claro. O sea, necesitamos consumir. Como fundamental. Claro, necesitamos consumir para vivir, si no hay otra forma de hacerlo, ¿cachai? O sea, y bajo esa lógica, siento que hoy día, claro, las personas todavía están como en conflicto con el concepto consumo, porque el concepto consumo implica, y ahí yo lo puedo comprender, validar ciertas prácticas, validar ciertas formas de hacer, ¿cachai? Validar un sistema, validar mil cosas, ¿cachai? Y sí, es verdad, cuando yo estoy generando un consumo, estoy validando ciertas cosas. Por ejemplo, cuando sigo comprando, no sé, pues papel higiénico a la CMPC, estoy validando la CMPC de cierta manera, ¿cachai? Claro. Y genera finalmente una relación de dependencia y genera como como sostener y mantener un modelo o un sistema que nosotros creemos perverso. Pero también la otra parte hermosa del consumo, que también es un acto democrático y un acto político. O sea, yo a través del consumo también puedo determinar formas de producción. Claro. ¿Cachai? Y si yo quiero que, no sé, mi sociedad sea más limpia, más sustentable, yo puedo moverme hacia eso, ¿cachai? A través de mi consumo, no solamente a través de mi acción, digámoslo así, desde la palabra. Porque claro, hoy día estamos en una sociedad totalmente tecnologizada y en la era de la información, donde la palabra es muy importante. A través de todas las redes sociales, sí, nosotros difundimos mucha palabra, pero pocas veces tomamos acciones de repente. Hace faltan las acciones. Yo creo que en esta era, y creo que al menos Chile está haciendo ejemplo, que de la palabra está pasando un poco la acción con este proceso constituyente, pero en el tema de consumo, en temas de economía, a la sociedad civil nos falta todavía este tercer sector dejar la palabra y empezar más a apropiarnos de este espacio, ¿cachai? Yo creo que la economía es un espacio altamente, o mejor dicho, con muy poca participación ciudadana, con muy poca participación de la sociedad civil. Y ahí es donde tenemos que nosotros llegar, ¿cachai? Llegar para incidir en las decisiones económicas que se toman en torno a un país. Me quedó como una idea dando vuelta, que es como la responsabilidad que se genera al consumir. Como que, de hecho, me acuerdo que un tiempo atrás yo creo que la conocí como alguien que trabaja en Cernac, y estuvimos también hablando un día en una videollamada
nos juntamos, estábamos conversando y hablaba como el consumo responsable. Y ella me decía como que el concepto de consumo responsable ya no era tan utilizado porque lo que era el consumo sostenible, como el que venía a cambiar como el paradigma de que... Claro. Porque al fin y al cabo como que se asume que el consumo tiene una responsabilidad, como que no es como que Claro, se necesita ser responsable, es una responsabilidad, como lo que tú estás diciendo. Y finalmente el concepto de consumo responsable, que es un concepto hoy día cuestionado, también pone la carga así punto de vista legal, la carga de la prueba en el consumidor. O sea, Claro. tú estás diciendo que el consumidor es el irresponsable, cuando muchas veces, y lo hemos visto a través hoy día de toda la información que hoy día podemos acceder, son los procesos productivos los irresponsables, Claro. los que consumen altamente agua, los que impactan negativamente en las comunidades, en el medio ambiente, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es el irresponsable? ¿El consumidor o consumidora? ¿O el que está generando los bienes y servicios que las personas acceden? Entonces, Claro. ahí está el dilema. Entonces, coincido. O sea, hoy día hablar de consumo responsable, sí. Pero claro, cuando hablamos de consumo responsable, estamos sosteniendo que por regla general la gente es irresponsable. Y no es así. No. Muchas veces la gente no es irresponsable frente a su consumo. Toma una decisión en base a lo que existe. Exactamente. Y lo que existe es lo que también te imponen a tomar una decisión, como tú bien decías. Y de hecho yo soy bien categórico cuando hablo de cómo las empresas producen. En verdad no hay una transparencia en cómo se genera. O sea, Sí. uno tiene que ver, no sé, alguien que se alza y dice, oye, así se produce. ¿Cómo se programa? Así se produce. De Concepción, cuando salía Berluy, uno veía los pastelitos como lo Sí. hacían. Y ese engranaje era como Sí. un engranaje loco. ¿Sí? Pero como eso y el Mickey Mouse. Pero sí, entonces cómo se produce y al fin y al cabo como que la manera de que nosotros nos damos cuenta de la producción no es porque la empresa es transparente en decir Claro. cómo produce, sino que porque la pillaron. La ¿cachai? pillaron. La pillaron. Bueno, ¿cachai? estos últimos 10, 15 años hemos sido testigos cómo se han pillado a las empresas. Sí, po. ¿Cachai? Te ponen en la página web así como somos responsables y medio ambiente, y después sale la imagen real donde están torturando a todos. Entonces, darse cuenta como que las personas igual no tienen la posibilidad de ver real cómo se genera lo que ellos están consumiendo. Es como, por ejemplo, si le preguntas a las personas, oye, ¿cómo llega el agua a tu casa? Y hace como el recorrido de cómo llega el agua a tu casa, lo más probable es que no sepa. Como no sabe que hay plantas y que esas plantas se los tratan o que tiene el agua realmente. Entonces es interesante porque, como tú dices, como esta necesidad de que la sociedad civil y el tercer sector se como alce y sea incidente, porque al fin y al cabo tiene una incidencia. Me acuerdo mucho de una campaña que ustedes lanzaron una vez, que de hecho tú me regalaste una polera que decía como vota con la billetera. Claro, Y yo te decía, cuando está muy bacán esta campaña porque realmente es la manera como nosotros en este momento tenemos como decir, oye, sí me tinca lo que estáis haciendo o siento que lo estás haciendo de mal manera, que es como lo que le afecta realmente a la empresa. Es como, ¿me compráis o no me compráis? Claro, Entonces, hoy día como uno de los actos más democráticos que quizás, claro, puede ser cuestionado porque, claro, democracia y dinero hoy día está altamente cuestionado. Pero claro, uno de los espacios más democráticos que tenemos las personas en la economía es el acto de la compra, ¿cachai? Y nosotros levantamos esta campaña Vota con la billetera precisamente porque entendíamos que a través de nuestra decisión de compra podíamos incidir en cambio en los modelos de producción. Y cuando hablamos de modelos de producción, ojo, porque también es una discusión que se está hoy día levantando. No solamente estamos atacando a la empresa del privado, también a la empresa del público, ¿ya? O sea, acá cuando hablamos de empresa es el concepto de empresa en su amplitud, ¿cachai? Y nada me garantiza que un público eventualmente sea más responsable que un privado, ¿cachai? O sea, la idea es exigirle lo mismo, tanto seas empresa pública, seas empresa privada, ¿ya? Y por eso nosotros hoy día estamos levantando una iniciativa, porque justamente creemos que el consumo y la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras tiene que ser un principio del régimen económico, independiente cuál sea, ya porque sea un régimen económico con alta presencia de lo público o con alta presencia de lo privado o un mixto, da igual, pero tiene que haber protección, ya porque insisto desde el comienzo, porque el consumo, bien, es un acto para adquirir bienes y servicios, pero también es un acto de vida, claro. porque finalmente desde una pirámide de necesidades, como quieran llamarlo, nosotros necesitamos ciertos elementos, ciertos nutrientes, ciertos bienes y servicios para vivir. Claro. Y eso tiene que ser protegido. O sea, no puede ser que el Estado se desentienda frente a la calidad, frente a la seguridad, frente a la disponibilidad, ¿cachai? Frente a la propiedad de esos bienes y servicios. No puede ser indiferente, ¿ya? Y tiene que tomar una decisión política en torno a si quiere que las personas
tenga satisfacción de necesidades, y no solamente las personas, la vida en su país tenga su satisfacción de necesidades, y decir que la vida tenga su satisfacción también implica cuidar los cauces naturales, cuidar el medio ambiente, porque también yo cuando estoy garantizando consumo, y hoy día que también se ponen al medio de la discusión los derechos de la naturaleza, también, por ejemplo, cuidar los bosques es garantizar consumo a los cientos o miles de animales, plantas que existen dentro de esos ecosistemas, ¿cachai? Entonces es una decisión política hoy día tiene que tomar el Estado, y que esperamos que sea la mejor decisión, y que de una vez por todas empecemos a hablar del consumo de lo que es este acto de vida y al que tenemos derecho todos los seres vivos. Sí. Nombraste que están generando una iniciativa. Me gustaría que también hablaras un poquito de eso, de la iniciativa que en este momento tienen para la Convención Constituyente, que obviamente esto es un acto democrático lo que está sucediendo. Hay gente que está a favor y en contra de este espacio que se está generando como de modificación de la Constitución. Yo sé que también tenéis mucho que decir ahí, porque no solamente te gusta el consumo, sino que siempre desde que te conozco has hecho énfasis en las constituciones de los países. De hecho, me acuerdo que tú fuiste uno de los que me mostró la Constitución, creo que era Uruguay, o que era un librito muy pequeño, bonito, donde salía toda la Constitución y tú podías tenerlo en el bolsillo, cosa que acá no podías hacer. Exactamente. Que es como un pequeño como guiño, decir, oye, la Constitución la podéis tener en el bolsillo y la podéis sacar y podéis decir como, oye... Es apropiarse de la Constitución un poco también, que hoy día la Constitución, las únicas personas que la leen, bueno, ya no, ahora las lee más gente, pero en su momento era la gente que estudiaba carreras de derecho o afines, ¿cachai? Nadie más conocía la Constitución. Hoy día, claro, por este cambio, la gente hoy día está mucho más como apropiada de esto, pero claro, yo creo que hay que llegar un paso más allá, donde las personas sientan que la Constitución es de ellos y de ellos. Sí, que al fin y al cabo es el contrato que norma la vida de una sociedad, y como también el Estado va a regular todo lo que, entre comillas, es fundamental dentro de una sociedad. Entonces, a partir de eso, yo sé que ustedes ingresaron una iniciativa. Me gustaría que contaras un poquito de esa iniciativa, qué busca también esa iniciativa y a qué está enfocado. Obviamente, sigue estando en lo mismo que el consumo, pero obviamente claro, es un gran tema. el consumo, nada más. No, mira, ingresamos nuestra iniciativa, la 8242, si es que la gente la quiere buscar, hasta el 1 de febrero se puede apoyar. Y es una iniciativa que justamente busca que el Estado reconozca la protección de los derechos e intereses de los consumidores y consumidoras como un principio del régimen económico constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en palabras simples, básicamente quiere decir que la Constitución, cuando escriba que es el régimen económico va a ser tanto, establezca que uno de sus principios va a ser la protección de las personas frente a ese régimen, ¿cachai? Porque podemos efectivamente establecer que el régimen económico, como te digo, va a tener alta presencia de lo público, de lo privado, pero no debe pasarse por alto esta vez qué rol va a tener el Estado frente a la protección de las personas en este régimen, ¿cachai? Porque puede ser que efectivamente elijamos un rol más público, que haya alta presencia de empresas públicas, pero ¿qué pasa si estas empresas públicas también son infractoras, ya también vulneran los derechos, también contaminan, también no tienen calidad en sus productos? Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a proteger a esas personas? Entonces, por eso es importante que la Constitución diga, sí, elijo este régimen económico, y a la vez, bajo este régimen económico, uno de los principios va a ser la protección de las personas frente a este régimen. Y eso es lo que buscamos nosotros, más que establecer un catálogo de derechos, que hoy día existe la ley del consumidor, un catálogo de derechos, etcétera. Creemos que no es necesario realizar un catálogo de derechos, porque la legislación en torno a la protección al consumidor y consumidora es bastante nutrida en Chile, ¿ya? Y de hecho la última modificación se hizo hace menos de un mes, ¿ya? Pero sí como principios, porque los principios, porque ese es el rol de una constitución un poco, ya no ser una guía de teléfono, ¿cachai? Así como que tenga como 500 páginas, porque eso la vuelve poco hábil a la Constitución, claro. poco servicial. Pero sí que establezca principios fundamentales. Y uno de esos principios sea, así en palabras simples, proteger a las personas frente a la economía. Uno de esos principios. O sea, todo proyecto económico que el Estado se aventure o que permita a los privados, se puede desarrollar siempre y cuando exista protección a las personas. Y eso creo que, como ciudadano y ciudadana, es una petición mínima que podemos hacer al Estado, ¿cachai? Como si usted va a firmar tratado de libre comercio, si usted va a generar proyectos de inversión extranjera, si usted va a generar una serie de situaciones, por último, protéjanos. Sí, no nos deje la indefensión. Que no olviden. Sí, y de hecho es interesante lo que tú nombraste, porque un poquito el miedo que existe también como es convertirnos en Chilezuela o
o en cualquier otro país que es como que el Estado controle demasiado. Y ahí dijiste un punto bien interesante que me gustaría como bajarlo a la realidad que hoy sucede, que es como el Estado teniendo empresas y no siendo garante también al desarrollar esa empresa, que es lo que vemos por lo menos en China, ¿cachai? O sea, China, casi todas las empresas son estatales y tampoco hay protección del consumo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la producción es desmedida, no hay una normativa que realmente proteja, por ejemplo, el medio ambiente, las mismas personas. Se sabe, es como un secreto a voces, que las personas en ciertas empresas, la calidad como se desarrolla es muy mínima. Hay niños de por medio también trabajando en esas empresas. Entonces, cuando tú pones nuevamente en el rol del Estado donde supuestamente tienen que hacer las cosas bien, bueno, ahí está China con este caso, con este ejemplo. Obviamente, si hablamos de indicador económico, bacán, pero la real, lo que está sucediendo es bastante negativo. Entonces, lo que tú propones con la iniciativa es bien interesante porque también puede ser como para estas personas que también están como en la incertidumbre de decir, chuta, tenemos miedo que el Estado tenga demasiado control o tenga como mucho, porque al fin y al cabo igual lo que buscamos, por lo menos también lo que tiene el nombre de este programa, es que los tres sectores tengan un equilibrio en los poderes. O sea, el sector de nosotros, que es el tercer sector, no quede más invisibilizado y más hundido de lo que ya estamos, presionados por recursos, por todo, sino que se genere un equilibrio donde los tres sectores pudiesen converger y también generar sinergia para poder generar una estabilidad de una sociedad. Sí. Entonces, es interesante porque con China sucede y China también no protege a las personas. Bueno, en otros países más capitalistas que Chile. Bueno, Chile es capitalista, pero en otros países también. La empresa tiene demasiado control, demasiado poder y eso hace que sean rey, amos y señores de. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo tú ves, más allá solamente de la iniciativa que tienen en la constituyente, que obviamente es un factor bien determinante en lo que puede ser la protección de los consumidores o de todos nosotros como personas, hasta de los animales? ¿Cómo nosotros pudiésemos, o cómo entre comillas, tú crees que es como la sociedad ideal, no solamente, obviamente tomando el tema del consumo, pero la sociedad ideal con estos tres sectores y también con este gran tema que ustedes trabajan, que es el consumo? Yo creo que lo importante, y yo creo que es una señal que ha dado el mundo en estas últimas 2 décadas, es que justamente abandonamos la época, digamos, de la verticalidad, ya donde había un amo y señor y donde había unos súbditos, sino que hoy día se avanza a una era de la horizontalidad, ¿cachai? Donde nos miramos como iguales, donde efectivamente reconocemos nuestras diferencias, ¿cachai? Nuestras diferencias, nuestra pluralidad, etcétera. Pero eso no implica que uno sea mejor que otro o que uno esté sobre otro. Yo creo que hoy día en la sociedad que se tiene que pensar que es una sociedad más ideal, es una sociedad donde efectivamente el tercer sector, que desde el punto de vista de poder es el que menos poder tiene dentro de la toma de decisiones de un país, esté más presente dentro de las decisiones, tenga más, que el poder soberano nuevamente tenga una reivindicación como tal, desde el punto de vista desde los actos revocatorios, desde las iniciativas populares, desde una serie de mecanismos de lo que se llama la democracia directa, donde las personas sí pueden tener incidencia efectiva dentro de su proceso político, porque la democracia representativa ya mostró o ya está en retirada. Ya entendimos que la democracia representativa lo que generó es una especie de casta, ¿ya? De casta política, de casta económica, donde personas empezaron como a heredar esa como representación. Ya muchas veces, o sea, nosotros vemos que hay familias completas que están en la política o en la economía, y que son heredables, son personas que ni siquiera uno conoce más allá de haber sido el hijo de, claro, o haber sido el nieto de, o el primo de, ¿cachai? Entonces, digamos, esa lógica representativa heredable ya está en desuso. Y hoy día lo que la ciudadanía, digamos, las personas exigen es más participación. Y más participación a través de todos estos mecanismos, ¿ya? Y donde nos podamos sentir como iguales, donde sí, yo entiendo que hay ciertas decisiones que por un tema de eficiencia y digamos, de un Estado más moderno, no podemos esperar a tomar una decisión en 5 meses si se tiene que tomar en una semana. O sea, entendemos que también ahí tiene que operar ciertos mecanismos, claro, por algo elegimos a estos representantes, etcétera, pero sí que bajo determinadas circunstancias, o que si la ciudadanía, el poder soberano, decide que hay ciertos temas que quiere entrar a conversar, no se le cierre la puerta como siempre se ha hecho históricamente, sino que se permita esa participación. Y en la economía más aún, ¿cachai? En la economía sí o sí hoy día tiene que haber un grupo
de los consumidores y consumidoras que puedan participar dentro de la configuración de los modelos, de la economía. O sea, no puede ser que el Estado tome decisiones respecto a cómo quiere que sea su matriz productiva sin preguntarle a las personas de las comunidades, sin preguntarle a las personas del país. Por ejemplo, lo que está pasando con la empresa, lo del litio. Sí. Ya sí, o sea, ya se pelean entre el presidente electo, el presidente en ejercicio, se pelean entre los diputados, diputadas, etcétera. Pero no, dentro de esta discusión no he visto a las comunidades del norte participar dentro de esa discusión. Porque se le dé un espacio real. O se le dé un espacio real de decir, ya, pero que las comunidades del norte, ¿cachai? Las regiones del norte, etcétera, ¿qué modelo de desarrollo quieren para su territorio también? Sí. ¿Cachai? O sea, que ya va a haber el litio. Impacto sí, es ahí. Claro, va a haber litio, plata, todo. Ya, pero para ellos, así como, ¿cuál el presente de ellos? O sea, ¿qué implica para ellos y ellas que, por ejemplo, una empresa estatal tome el litio? ¿Ya? ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Claro, o sea, para mí es importante eso, ¿cachai? En la economía tiene que haber una conversación con las comunidades, con los grupos de interés, ¿cachai? Sí, y ahí yo creo que también lo que me gustaría ser enfático es como estos espacios de representación que sean reales, sí. Porque, o sea, se conoce nosotros que estamos acá que se arman espacios donde no llegan a nada, claro. Como que los consejos consultivos, sí, por ejemplo. Sí, la presidenta del COSOC. Un palo eso. Que no se llega a nada nunca en esos consejos. Sí, donde hay representaciones, pero en realidad son del papel. ¿Sí? Como que no pasan más allá del papel y cuando se habla como de realmente tomar decisiones o incidir en las decisiones, no existe. Y al fin y al cabo vuelve a tener como mayor incidencia al que tiene la concentración económica, que tiene la posibilidad de pagar a alguien realmente un salario donde está involucrado para generar la incidencia. A diferencia de las comunidades que dicen lo hacen de manera voluntaria. O sea, estamos hablando que, no sé, el presidente de una organización social territorial está tratando de trabajar para poder, no sé, que el tema del litio no se desarrolle porque va a haber un impacto en su comunidad. Y está trabajando desde la voluntariedad, está trabajando desde la acción social. Y claro, lo llaman a espacios consultivos, pero realmente su opinión no es como, ya te escuchamos, claro, bacán, pero ahora déjanos decidir a nosotros. O sea, exacto. Nosotros somos los que decimos. Entonces, cuando hablamos de espacios de incidencias o como que el tercer sector o la sociedad civil se haga presente, es que sean espacios reales. Como que yo creo que es lo que está sucediendo con la Convención Constituyente, donde realmente se ve como un espacio donde sí se puede incidir. Quizás obviamente está todo un aparataje político nuevamente, pero aún así es como lo más real que se puede observar. Y de hecho, para mí la Convención Constituyente, me tomo un minuto de licencia nomás, para mí lo interesante de este grupo heterogéneo que es la Convención Constituyente es que justamente tiene a todo, digamos, tiene una representatividad, la mayor representatividad a nivel político en el país. Porque claro, hay mucha crítica respecto a qué va a hacer, no sé, la tía Pica, chula. Es que yo justamente creo que esas personas que dentro del radar político no estaban son las que más van a aportar porque van a aportar sentido común, sí. Van a aportar territorio, van a aportar cotidianidad, ¿cachai? Que son cosas que a la política les falta. O sea, la política hoy en día en Chile no tiene sentido común. O sea, de repente toman decisiones que tú decís, ¿y de dónde se les ocurrió esto si esto no sirve? ¿Ya? Sí. Y la convención tiene esa particularidad que no tiene otro órgano representativo en Chile, que tiene que ver con el sentido común. Y yo me alegro que haya personas que posiblemente uno puede decir, pero oye, pero si era dueña de casa, oye, pero si no tiene ningún estudio, pero tiene sentido común. Sí, él tiene la realidad. Tiene la realidad que a la política le falta en Chile. Sí, que es como, por ejemplo, cuando a uno le toca y va a la realidad. Por ejemplo, esta semana fui a un campamento, ¿cachai? Y estuve con la presidenta del campamento y estuve hablando con ella. Entonces, yo le hablaba, le decía, nadie más que tú puede tener realmente la realidad de lo que se vive acá, ¿cachai? Porque lo vives acá, pues estás acá, pues. Y yo le decía porque estaban peleando por sus viviendas. Obviamente consumo, derechos. Sí, por el tema del derecho a la vivienda, sí. La calidad de la vivienda, sí, todos esos temas de consumo. Y me decía que ellos estaban ahí, que había obviamente toda la pelea, y le decía, yo solo decía, mi consejo, tu pelea es bien dura, porque para la política en general, lo tuyo no es urgente. Claro, para ustedes sí lo es. Y la política no tiene emoción. Sí. Y lo bueno de la gente que tiene sentido común es que le aporta emoción a la política, sí. Y que es necesaria. O sea, la política no puede no tener emotividad, no puede no tener sí, un sentimiento. O sea, la política también se hace desde una emoción, desde la rabia, desde la desesperación. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando hablan como, oye, ¿por qué está tal persona en la convención y está hablando? Como tú dijiste, lo pudiste catalogar muy bien, que como sentido común, que tiene que ver también con un sentido de realidad, porque sí. Como tú dices, la política está muy
alejada de la realidad porque, no sé, hay muchos videos, los pueden buscar en internet cuando le dicen, oye, ¿cuánto sale el Sí, kilo pan? el- No, el- 50 La lucas. ministra de Transporte no anda en bus, el ministro de Energía no sabe, no paga la luz, ¿Cachai? ¿cachai? El ministro de Educación tiene a su hijo en los privados. Entonces, Sí, po. nada más alejado del... Que no entienden cómo es el vivir, porque que lo cotidiano, que es lo humano, es como tú te movilizas, como... vuelvo a reiterar, como cuando le preguntaron también el valor del metro y no sabían, ¿cachai? No O sea, y ellos son los que deciden después el valor del metro. Dicen, no, sí, que cueste Claro. 800, que cueste 1000 pesos, da lo mismo. Pero ellos no lo consumen, po. Entonces, este sentido de realidad y sentido común es muy importante en este espacio y por sobre todo con lo mismo que sucede, y si lo podemos volver a bajar como el tema que nos convoca en este capítulo, que el consumo es lo que también pasa, po. O sea, cuando las personas no se alzan o cuando las personas no se dan cuenta de la incidencia que ellos tienen, pasa esto, porque no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no sabemos dónde decirlo, por el tema de los pollos. ¿Cachai? Como aumentó el precio de tal manera que uno del súper dice, oye, de verdad están todos al mismo precio, pues, ¿cachai? Así como, están todos al mismo precio, pero ¿qué puedo hacer? Sí, Y respondí como, voy a ir al CERNAC, pero el CERNAC no hace nada, porque quizás sí, quizás no, tú trabajas más cerca de CERNAC, pero... No, el Cernac no hace nada. Mentira. Pero tú estás más cerca, pero esto de que en verdad la gente no sabe dónde acudir, no sabe cómo decir, oye, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿cachai? Y después decir, no consumáis más pollo, pero es que tengo que hacerlo, Sí, ¿cachai? po, y nadie más lo produce que esto, ¿cachai? ¿A dónde voy a comprar? Exactamente. ¿Cachai? Sí, no, pero que podrías tener tus propios pollos en un departamento de 20 metros No, cuadrados. sí, eso es una odisea. O sea, yo respeto y admiro mucho a las organizaciones que trabajan la agroecología, la reivindicación de la soberanía alimentaria. Y de hecho, nosotros trabajamos esos temas. Pero también hay una realidad, pues, una realidad donde hay un país que está altamente urbanizado, que el sector rural ha retrocedido en su desarrollo, donde hoy día casi todo el sector rural, gran parte son agroindustrias, ya, o sea, son plantaciones monocultivos, o sea, hay muy poco campesino, agricultor pequeño hoy día Que tenga como una variedad de productos. Exactamente, y que tenga la capacidad, digamos, de insertarse en el mercado con sus productos, ya por un tema de volúmenes. Pero claro, yo creo que frente a esto, es justo esa como analogía que haces tú, es decir, claro, no podemos tener pollo en el departamento, pero sí podemos exigir calidad o buenas prácticas en lo que se vende, ¿cachai? Y eso yo creo que es a lo que tenemos que llegar, y es como pedir, como cuando uno dice, es como pedir un mínimo de respeto nomás. Si no estamos pidiendo que los consumidores hoy día nos apropiemos de los directorios de las empresas y nosotros decidamos. Quitémosle las empresas. Claro, expropiemos las empresas. Expropiamos. Claro, no, pues lo que estamos pidiendo es respeto, nada más. ¿Cachai? Ni siquiera estamos pidiendo, no, lo único que los consumidores y consumidoras estamos pidiendo hoy en día en el país es respeto y no más abusos, nada más. Sí. Pero es difícil, es utópico quizás en cierto modo, pero yo creo que generando como esa fuerza desde la sociedad civil, bueno, ustedes ya llevan cumplieron 20 Vamos a años. cumplir 20 años. Vamos para 20 los 20 años. Estamos ¿ya? viejos ya. Sí, vas a dar todo agua bajo en puente. Sí. 20 años, y en estos 20 años obviamente si podía hacer como una introspectiva para atrás, así como con qué es lo que más rescata que ha hecho FOJUC como en esta senda, que sigo diciendo, son 20 años, pero son 20 años de sufrimiento, 20 años de penurias, de a veces decir, chuta, lo estoy haciendo bien, me estoy dedicando a lo que yo quiero, Sí. realmente le voy a seguir dedicando tiempo a algo quizás, a veces, que también le decía a esta señora del campamento, que decía que el trabajo que ella genera, como todos los que generamos en este sector, es bien ingrato, porque a veces dice, ay, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo, estás haciendo esto, otro. Entonces, a partir de eso, como ¿cuál es tu introspectiva para atrás de lo que tú crees que más ha aportado FOJUC a la sociedad? Nada. No he hecho nada. No, mucho nada. No, yo creo que FOJUC nace el año 2002 y nace en un contexto también súper de profundización del modelo neoliberal con Ricardo Lagos, donde claro, pues empieza la era de las concesiones, empieza toda esta era de que finalmente el Estado se reduce y el Estado se margina de la actividad económica. Y claro, pues nace una asociación de consumidores donde finalmente a los consumidores a nadie les interesaba. Los consumidores y consumidoras en ese tiempo eran invisibles. Las decisiones se tomaban entre la empresa y el Estado. Hasta el día de hoy pasa un poco eso, pero creo que el gran logro de FOJUC, primero, es haber sostenido como la inquietud de consumidores y consumidoras que se organizaran para exigir derechos, ¿cachai? Para exigir lo justo, para exigir participación. Yo creo que ese para mí el primer gran mérito de FOJUC, o sea, tener 20 años y motivar a personas que creen
en que tenemos que tener una participación, en que los consumidores y consumidoras tenemos algo que decir. El otro gran mérito también de FOJUC es que ha sido capaz de comprender, de no entrar en un conflicto eterno con, digamos, con la economía, ya entender que la economía no es nuestro enemigo, no es nuestra enemiga, mejor dicho, sino que la economía es un espacio que nos pertenece, ¿ya? Porque claro, digamos, la primera parte de muchas organizaciones de consumidores y consumidoras en Chile nacen a raíz de algún abuso que se produjo, claro, y nace como una reacción, como un choque con el mercado, un choque con la empresa, ¿ya? Y sí, yo creo que la forma en que nacen muchas organizaciones sociales o el del tercer sector muchas veces, la forma en que se relaciona con estos otros dos sectores, justamente desde el choque, desde el conflicto. Pero también creo que FOJUC comprendió y aprendió que cuando tiene que haber conflicto lo hay y lo vamos a tener porque no vamos a aguantar ciertas situaciones, pero también puede haber entendimiento, también puede haber una conversación, también puede haber propuestas, también puede haber una serie de, digamos, de dinámicas de relacionamiento que no solamente tienen que ver el conflicto. Yo creo que eso lo hemos logrado. Y por ejemplo, hoy día tenemos espacios de incidencia, tenemos espacios de colaboración, tenemos espacios de comunicación, ¿cachai? Y creo que eso es sumamente interesante y lo que ha logrado FOJUC, que ha logrado también entender que, o sea, no ver a la economía como una enemiga, sino como un espacio que nos pertenece también. Y creo que ese es uno de los grandes méritos también. Qué bonito reflexión. Y quizás ahora me gustaría como tu reflexión personal, como quizás qué ha significado FOJUC para ti. Como aquí nos podemos poner a llorar o volver a desenmascarar la depresión que te ha generado. Pero sí. No, FOJUC ha significado 20 años de sufrimiento. No, ha significado 20 años de mi vida, que es prácticamente más de la mitad de mi vida. Ya que eso es, yo cuando lo pienso digo, no puedo creer que sea más de la mitad de mi vida lo que llevo acá. En lo personal ha significado desafiarme cada vez más, porque claramente yo creo que todas las personas que nos están escuchando posiblemente saben que sostener una organización social, sostener esa, digámoslo, el cliché, esa llamita que aprendía, es súper complejo. Hay días que yo no quiero más, en que por mí cierro la organización, en que por mí yo me dedico a otra cosa, ¿cachai? Por favor, que me paguen a fin de mes algo y yo feliz, ¿cachai? Claro. Que me digan qué tengo que hacer, yo me callo, no opino nada y hago eso y feliz a fin de mes. Pero por otro lado ha significado para mí, o sea, un crecimiento intelectual, un crecimiento personal, un crecimiento profesional, ¿cachai? FOJUC, en un comienzo yo lo trataba como un hijo o hija o hije, diciendo así, no, FOJUC es mío, pero hoy día yo ya FOJUC con 20 años yo ya lo veo como un partner, ¿cachai? Claro. O sea, como alguien en donde yo me puedo apoyar para desarrollar ciertas ideas, ¿cachai? Es como, quizás no, claro, yo estoy loco que hablo con FOJUC, ¿cachai? Pero de repente, claro, en mi soledad es como, puta, ¿cómo puedo hacer esto? Con FOJUC, sí, ¿cómo podría hacer esto? Con FOJUC, o sea, se transformó en mi partner es la persona que yo le paso la idea y la transforma en una realidad, ¿cachai? Claro. Porque yo solo, Pablo Rodríguez Arias, no soy capaz de levantar algo, ¿cachai? O sea, es como, si yo fuera a la plaza y digo, no, Pablo Rodríguez Arias quiere hacer esta cosa, posiblemente, bien. Pero si yo digo FOJUC, ¿cachai? Yo le paso mi idea a FOJUC y FOJUC la realiza, es otra cosa, porque es un partner, una organización que ha logrado levantarse. Entonces, esa es mi reflexión personal. Es como la organización de yo tratarlo de una relación más paternal, hoy día la trato de una relación más de partner, ¿cachai? Es el espacio que me permite hoy día desarrollarme al máximo en mi creatividad, en todo, en lo político, en mi intelectualidad, etcétera. Y de eso yo hoy día estoy súper agradecido, ¿cachai? Sí, es duro, porque claramente en FOJUC, porque en Chile también pasa que muchas veces las organizaciones sociales las tomamos como hobby, ¿cachai? Sí, o sea, porque el voluntariado no da mil cosas, pero hoy día para mí ya FOJUC se transformó en mi trabajo también. O sea, sí, no solamente es un espacio de diversión o de relajo o de extra programático, no, es mi trabajo. Y también eso implica trabajo duro, o sea, es sostener una organización que me permita también vivir, y sí, es duro, pero como dedicarte realmente a eso, que es como lo que muchos pasa en este sector, que es como, y que también la gente mal ve también, sí, como que esto, como dice, pero ¿cómo voy a ganar plata si, caché? No, claro. Pues, o sea, para yo dedicarme a esto también tiene que haber una retribución económica. Yo no me voy a hacer millonario, yo no voy a hacer, ¿cachai? Como no es una empresa, pero sí, esto me hace centrarme y poder dedicarme mucho más tiempo a esto, porque es incongruente tener una organización social
y no generar recursos porque tenéis que vivir, Sí, ¿cachai? pues. Y tenéis que vuelve el tema del consumo. Tengo que, también, volvemos al tema del consumo. O sea, claro, hoy día el medio de cambio es el dinero. Claro, ¿cachai? tenés que tener Y el dinero para- es lo que permite a las personas que están dentro de la organización poder tener calidad de vida y a la organización poder desarrollar acciones. Porque yo entiendo, o sea, Fojuk parte desde la autogestión, ¿cachai? Sí. Hasta el día de hoy tenemos autogestión. Parte desde la informalidad, desde juntarnos en la plaza y conversar, ¿cachai? Pero claro, o sea, también cuando hablamos que el tercer sector se sienta a dialogar con dos sectores que son altamente instruidos, altamente como con recursos, que tienen una serie de condiciones que lo hacen estar en mejor posición dentro, por ejemplo, de una Claro. conversación. Entonces nosotros igual tenemos que ponernos a la par. Y ponernos a la par implica invertir en tiempo, en personas, en una serie de en recursos, ¿cachai? Y por lo mismo también eso ha sido un aprendizaje. A mí, claramente, a mí me costó mucho tiempo entenderlo, hasta que hoy día lo comprendo. Y a tu pregunta, en lo personal, para mí, Fojuk implica como ese espacio surrealista donde las ideas se vuelven realidad, ¿cachai? Y eso a mí me encanta. Qué bueno tener como lograr ese espacio, como que tú realmente sientas que si Fojuk tienes una idea, traspasarla a Fojuk se hace realidad, porque a veces no en todos los espacios se llega a buen puerto, no. como es la idea. Hoy ha sido una Sí. extensa conversación, no Sí. nos hemos dado cuenta, no sé cuánto tiempo llevamos. Parece que bastante. 40 minutos, pero Nos pasamos de lo que nos propusimos. si nos producimos un espacio y algo de 20 minutos, pero obviamente era importante esta conversación. No quiero como cerrar todavía porque creo que también me gustaría como preguntarte otras cosas. Bueno, la gente va a tener que ver casi una película. Es una película de dos personas. Como Avengers. Sí. Pero sé que me gustaría también porque hablaste de dos temas, quizás se sale un poquito del consumo, pero aquí lo importante es el sector, nuestro sector, el tercer sector. Hablaste bastante tanto de la autogestión, hablaste bastante como de este crecimiento y de algo que también para mí es bien importante. Como hay tres sectores en la sociedad que son bien marcados, que es la parte social, que somos nosotros el tercer sector, está el aparato público, todo el Estado y también la empresa privada. Entonces a partir de eso, tú nombraste esto de que, claro, pues hay mucho más intelectualismo, hay más concentración de poder y también, en este caso, de recursos. Y hoy, que yo también lo nombro de esta manera, como que la sociedad civil o, en este caso, el tercer sector tiene una pata encima, ¿cachai? Una pata encima que está compartida entre la empresa privada y el Estado. Y que, entre comillas, también es una autorresponsabilidad nuestra de también educar que ahora las organizaciones sociales no son solamente caridad, que es lo que algunos aspectos también se marca mucho, que es como esto de que la única manera de que una organización, una asociación, una fundación tiene que ver con un acto de caridad y que, entre comillas, ese acto de caridad es casi eclesiástico donde yo entrego sin recibir recompensa. Exactamente. Entonces, yo, y también lo he aprendido porque, de hecho, te acuerdas de las primeras conversaciones, Sí. así que a mí no me importa la plata, y yo que no creo, pero claro, y hay un momento donde tú decís, chuta, estar en una organización social, construirla desde las bases, porque en una organización, Fojuk no te la pasaron, ¿cachai? No, Fue algo que ustedes empezaron a... y sostener un espacio donde Sí. juntarse, Sí. todo eso implica una costo, serie de tener que... costos. Sí, po, y cómo, entre comillas, ese crecimiento te dice, oye, sé que nosotros necesitamos como de sacarnos esa pata de encima, como decir, oye, tenemos que estar a la par, como lo estáis haciendo ahora con Fojuk. Pero ¿qué pasa a las organizaciones nuevas que todavía tienen esa pata también social de decirle, oye, es que tú no podéis ganar plata de esto, tú no podéis como lucrar, ¿cachai? Que está mal utilizado el término lucrar, porque ninguna organización social lo puede hacer, pero esto de levantar recursos sin ser caridad, porque yo creo que para ustedes también es bien difícil, porque la manera de cómo levantan recursos y todas las organizaciones sociales es a través, por ejemplo, de la formulación de proyectos, pero que también tiene todo un aparato, no sé, en este caso administrativo, que también te desgasta mucho, ¿cachai? Estáis pidiendo un favor, estáis cumpliendo objetivos de un otro, Sí. y cuando tú, no sé, te pones al frente y dices, oye, voy a hacer una campaña de recolección de recursos para, en este caso, mitigar los actos en torno al consumo. O la presión que se viene a la empresa. La gente dice, ¿por qué voy a donar para esto? Como que cuesta, ¿cachai? De hecho, me acuerdo cuando yo igual tocamos mal la educación financiera, en un momento que hicimos unos crowdfunding y la gente dice, ¿pero por qué te dar plata para esto? ¿Cachai? Como no es
no estás como salvando, No. ¿cachai? Personas como, no estoy desmereciendo ninguna organización social, pero como que en algún aspecto este sector está muy marcado en lo que tiene que ver principalmente con actos de caridad o con actos que son bien emotivos, pero no con estos otros. Y te lo pregunto a ti porque igual lo que ustedes hacen es bastante como... O sea, no es caridad, ¿cachai? No, ustedes no están ayudando, por ejemplo, a niños que tienen cáncer, no, por ejemplo, no están ayudando como, por ejemplo, lo hace la Teletón o como Techo para Chile, ¿cachai? Que son causas que son mucho más emotivas y tú dices, chuta, sí voy a ayudar porque en realidad la persona que está ahí está en un grado de vulnerabilidad. Claro. Pero lo que me pasa con tu organización o con otras organizaciones es que la gente no se da cuenta que también lo está, pues, ¿cachai? Porque lo que ustedes hacen, igual la gente no quiere darse cuenta Que lo involucra. que lo involucra. Y el involucrarse dice, entonces igual necesito esto, Sí. ¿cachai? Entonces necesito de esto, necesito educación, necesito tener una incidencia, necesito, por ejemplo, darme cuenta de los derechos que tengo. Pero entonces el vulnerado soy yo, pues, ¿cachai? Y ese grado de darse cuenta hace que la gente no quiera donar, por ejemplo, y te cueste mucho más levantar recursos. Entonces, aquí cierro con esta pregunta porque fue como casi mi descargo propio. Está bien. Si le dieras un mensaje como a las organizaciones nuevas que también pasaron por lo que nosotros quizás pasamos, bueno, más tú que tenés mucho más tiempo que nosotros, pero ¿cómo le puedes dar un consejo para que nivelen esto? Pues como esta expectativa de decir, chuta, es que igual puedes ganar plata con esto, en el sentido para poder tú propiamente estar estable y dedicarte a esto, pero aparte de eso, no sentirte culpable, pues, ¿cachai? Como que yo creo que en algún momento también te pasó, pues como decir, oye, estoy igual me doy plata, pero no sé si está bien o está mal, ¿cachai? Bueno, es una decisión compleja, sobre todo porque yo partí siendo un cabro súper, lo soy hasta el día de hoy, pero quizás también tengo un sentido más de realidad, ¿cachai? Que me ha permitido quizás, con los años que llevo, me ha permitido como entender un poco en lo que estoy, ¿cachai? Porque uno muchas veces se mete en esto desde la emoción, desde la rabia, desde la irreverencia, no sé, hasta desde la revolución, ¿cachai? Etcétera. Pero todos partimos con un ideal, ¿ya? Un ideal que nosotros no queremos transar, un ideal que nosotros creemos que es el que se debe sostener, etcétera. Y claro, desde la conversación y desde la sociedad civil muchas veces entendemos que ideal y dinero no nos pegan ni juntan. Y yo creo que de cierta manera es verdad, ¿cachai? Pero esa máxima es verdad siempre cuando el dinero quiere comprar tu ideal, ¿ya? Que eso pasa, pasa hoy día en la sociedad que hay grandes lobistas, ¿cachai? Lobistas públicos y privados que a través del dinero quieren comprar el ideal de comunidades, de personas, ¿cachai? Y pasa, y vemos cómo se fracturan muchas veces las comunidades cuando llega la empresa y le pasa dinero a uno y no a otro, o llega el Estado y privilegia a alguno y no a otro, ¿cachai? Entonces yo sí, y ahí yo como les presto ropa cuando dicen que los ideales no se compran ni se transan. Eso perfectamente, yo también, para mí eso es absoluto. Sin embargo, la sociedad civil está capturada, y ojo, no solamente está capturada por un modelo neoliberal o un modelo capitalista. Insisto, elijamos el modelo que elijamos, como proyectemos la economía que proyectemos, siempre va a existir la necesidad de las personas, por ejemplo, de trabajar, de vivir, ¿cachai? De tener algo para comer, de tener para vestirse, etcétera. Y eso sí o sí te va a implicar tomar decisiones en torno a hacer fuerza productiva, etcétera. Entonces, ¿quiénes son las personas hoy día que están en el tercer sector y que más que para ellos un pasatiempo o su tiempo libre es su trabajo? Y frente a eso, uno tiene que también ser lo suficiente empático y generoso como sociedad no organizada hacia la sociedad organizada, pues, hacia la sociedad que puso una pausa a a esta vida normal que todos llevan y que decidió militar una causa, que decidió llevar adelante una lucha, que decidió llevar adelante un trabajo organizacional. Y no es malo que la sociedad civil comprenda que, aunque ellos no integren sus filas, aunque ellos no sean socios o socias, son parte de esa causa. Lo que decías tú. Nosotros somos una asociación de consumidores y consumidoras, que desde un punto de vista de equipo somos 19, 20 personas. Pero no solamente esas 19 y 20 personas son las que yo, o FOJUC, muchas veces representa en una mesa técnica, sino que son a todas aquellas personas que muchas veces ni las conocemos, claro, pero que están en una situación similar, ¿cachai?
Entonces esas personas tienen que sentir la empatía de decir, puta, yo no puedo militar dentro de esto porque no me da el tiempo, porque no me da el espacio, porque vivo muy lejos, pero sí la puedo apoyar de alguna u otra manera. Y apoyar puede ser mil formas. Apoyar desde hoy día, desde subir una publicación de la misma organización, desde donarle algo cuando lo requiere, desde entender y ponerse atrás o al lado de la organización cuando promueve alguna causa. Entonces, yo lo que les digo a las organizaciones hoy día, las más nuevas, ¿cachai? Las que están en este conflicto, que los recursos que ustedes requieran para funcionar, no los tomen como un enriquecimiento, porque no lo es. Tómenlo como la retribución justa, ¿ya?, que la sociedad les da por ustedes estar asumiendo un desafío enorme que tiene que ver justamente con representar o con aglutinar o con generar sentido común en torno a un espacio, ¿ya? Porque lamentablemente la sociedad, como se ha ido complejizando, hoy día no tenemos la facultad que tenían, por ejemplo, los griegos o más hacia atrás, los romanos, que eran estas personas que simplemente estaban todo el día pensando, ¿ya? Que eran estos filósofos, etcétera, que su trabajo era pensar, ya estaban todo el día pensando y después no. Hoy día, lamentablemente, el modelo de desarrollo que hemos elegido, sea el que sea, nos impone que sí o sí tiene que haber fuerza laboral, ¿cachai? No funciona de otra manera. ¿Ya? Hoy día no están las condiciones como para que el planeta se divida en una parcela para cada uno y cada uno sea autárquico y produzca lo que tiene que comer. Claro. ¿Ya? Hoy día no tenemos ya esa posibilidad. No podemos volver a ese punto. ¿Ya? Porque claro, porque quizás para las personas que viven en campo puede ser posible o que tienen casa, pero hoy día el modelo de desarrollo de vivienda, hoy día están estas verticalidades llamadas edificios, donde no está esa posibilidad. Entonces tenemos que ser lo suficientemente empáticos con aquellos que sí están promoviendo causas que me benefician, o que más que me benefician, que me garantizan mejor calidad de vida. ¿Sí? Eso es, más que me benefician, me generan mejor calidad de vida. Y me generan mejor calidad a mí, pero también a las personas que vienen, ¿cachai? Entonces para mí eso, o sea, como el dinero que usted, o los recursos que las organizaciones sociales hoy día puedan generar para moverse, es la justa retribución que tienen respecto a un desafío enorme que han tomado. O sea, yo valoro mucho las organizaciones sociales que trabajan día a día, que se sacan la mugre, ¿cachai? Que posiblemente no tienen los recursos que posiblemente merecen, ¿cachai? Porque yo conozco muchas organizaciones sociales que tienen un trabajo de base pero impecable, o sea, sobre todo las organizaciones comunitarias de territorios, de barrios, ¿cachai? Etcétera, o las juntas vecinales, sí, juntas de vecinos, ¿cachai? Y que posiblemente no tienen los recursos que merecen, ¿cachai? Porque esos espacios deberían tener recursos. Y muchas veces no los tienen porque, claro, dependen mucho de un fondo concursable, de un subsidio, que al final del día, y aquí quizás mi crítica, a pesar de que nosotros sí lo utilizamos hasta el día de hoy, pero claro, genera un clientismo, ¿cachai? Genera un clientismo entre el Estado o entre la empresa y el tercer sector. Entonces se genera una relación de poder que muchas veces coarta a la organización social de desarrollar determinadas acciones o levantar determinados discursos porque puede molestar al financista. Claro. Por ejemplo, nosotros como asociación de consumidores, frente a determinados fondos públicos, claro, es como si te financio, después no salgáis diciendo que lo hago mal, ¿ya? Sí. Entonces, y claro, te genera un clientismo, te genera una situación de dependencia que a la sociedad civil finalmente la coarta. Y claro, muchas veces nosotros nos enojamos porque hay sociedad civil que recibe dinero de, no sé, de una empresa tanto, pero también tiene que ver muchas veces porque la sociedad civil no reacciona frente a eso. O sea, si no queremos que nuestras organizaciones sociales sean cooptadas por el sector público-privado, ayudémoslas, ¿cachai? Ayudémoslas a sobrevivir, ayudémoslas a que puedan desarrollar su causa, nuestra causa, mejor dicho, porque es nuestra también, a través de... Si no puedo aportar dinero, aportar de otra manera, así como... A lo mejor, por ejemplo, si no tienen sede, el patio de mi casa, un día al mes, ¿cachai? O sea, seamos colaborativos. Yo creo que hoy lo más básico que puede ser compartir, ir ahí, ¿cachai? O sea, es importante que hoy día la comunidad empatice con sus pares, ¿cachai? Sí. Yo creo que se acabó este individualismo que nos caracterizó por mucho tiempo, donde cada uno en su parcela o en su lugar se preocupaba de sí mismo y de nadie más. Hoy día nos damos cuenta que hemos vuelto un poco a lo colaborativo, a estos espacios de encuentro.
Pero no basta con decirlo, con publicarlo, ¿cachai? Sino basta también con hacerlo. Y hacerlo implica, como dices tú, y aquí termino, entender que las organizaciones sociales requieren recursos para existir y para sostener su trabajo. Y eso implica que como sociedad civil tenemos que tomar una decisión. Si queremos que estos recursos sigan siendo como otorgados por estos otros dos sectores que muchas veces tienen intereses de coartar a la organización y por eso le mandan todos estos recursos, o si queremos como sociedad civil tener organizaciones sociales que efectivamente cumplan un propósito dentro de la sociedad y nosotros ponernos al lado de ese propósito. Sí, bueno, agradecerte con esa reflexión. Se salía un poco el tema del consumo, pero obviamente lo que nos trae y lo que hace este podcast tiene que ver con un poquito con esto del tercer sector, que está marcado con todo esto. Agradecerte, Pablo, por es casi una hora ya sí. de conversación. Fue bien grato poder conversar contigo. Ojalá volver a encontrarnos en este espacio. Obvio. Este va a ser el primer capítulo de muchos. Hoy hablamos de consumo. Hoy conocimos a FOJUC también, esta organización y asociación de consumidores que ya cumplió este año 20 años, así que esperamos que nos inviten al cumpleaños. Sí, va a estar bueno. Porque 20 años no se cumple todos los días, así que eso, espero que sigan trabajando, muchas que gracias. Puedan seguir desarrollando proyectos. Esperamos también poder conectarnos en algún punto este año. Desarrollamos cosas en conjunto en algún momento. Podemos volver a hacerlo y obviamente habría todas las otras organizaciones que nos están escuchando que obviamente pueden colaborar con FOJUC, sí. Pueden también ir a buscar información. Yo los conozco, han sacado libros, tienen manuales, tienen mucho contenido también didáctico que ayuda bastante para organizaciones que de repente dicen, chuta, yo no hablo de consumo, pero me interesa empezar a involucrarme en esto porque creo que es un tema que también toca lo que yo estoy haciendo. Sí. Entonces, a todas esas organizaciones yo creo que están invitadísimas a contactarse con FOJUC. Es súper fácil, fojuc.cl en su página web, ahí tienen también un Instagram, tienen Facebook, tienen todas las redes sociales, como que ahora ya nadie no puede tener redes sociales, sí. Pero sí lo tienen, así que se pueden contactar con ellos. Hoy día nos estuvo acompañando Pablo Rodríguez, el primer invitado de este espacio, así que esperamos que sea el primero de muchos, así que te doy el espacio para que te puedas despedir también y si quieres también... Sí. Gritar o llorar o si no te gustó el espacio claro, lo puedes decir. No, mira, primero que todo agradezco a Carlos, ¿cachai? Que lo conozco, como dices tú, hace muchos años y para mí ha sido grato ver cómo Fundef, por ejemplo, como Carlos y Fundef han crecido, tienen unas iniciativas espectaculares. Yo admiro y envidio cómo lo han logrado. Agradecer este espacio y felicitar por este espacio que creo que estas conversaciones son necesarias, ¿cachai? O sea, sí o sí hay que conversar, hay que intercambiar. Creo que muchas veces a la sociedad civil no se nos permite esto, ¿cachai? O sea, como tenemos que tomar decisiones rápido, claro. No hay tiempo para conversar, no, tiene que haber tiempo para conversar. O sea, no se podemos llegar a tomar decisiones si no se conversa previamente. O sea, eso es un aprendizaje que me costó en lo particular, porque muchas veces yo quería las decisiones rápidas, pero no, o sea, hay que conversar. O sea, no hay otra forma de tomar decisiones si no es conversando y por eso te agradezco esto. Y a todas las personas que están escuchando, simplemente... el mensaje es que se atrevan, o sea, que entiendan que como tercer sector, activo o pasivamente, están involucrados en una gran, digamos, estructura que se llama sociedad, claro. ¿Sabes? Y que si activamente quieren participar, genial, si pasivamente no, o no quieren participar, aún así la idea es que ustedes tengan conciencia de que hay otros que sí están participando y se están poniendo al frente por ustedes, ¿ya? Y eso es lo que tiene que generar la empatía. El tercer sector no puede ser poco empático. Si nos damos cuenta, y aquí termino nomás, el Estado está súper bien organizado a través de sus ministerios. El sector privado está sumamente bien organizado a través de sus gremios, ¿ya? A través de la SOFOFA. Pero la sociedad civil no tenemos una organización, ¿cachai? No, o sea, como... hay como atisbos, pero muy pequeños, muy marginales en torno a lo que podría ser. Y por eso como sociedad civil nos falta organizarse, nos falta organizarnos en el sentido de tener la humildad suficiente de reconocer en el otro una virtud, de reconocer en el otro una habilidad, de reconocer en el otro una competencia que posiblemente yo no tengo, pero que lo puede hacer mejor que yo. Y creo que eso es importante. Y el llamado del tercer sector y para las personas que vengan es a que nos conozcamos, a que nos conversemos, a que nos contactemos. Si un día necesitamos algo, preguntarlo. O sea, no tengamos ese miedo de preguntar, sino que conozcámonos, ¿ya? Sí. Conozcámonos porque independiente que algunos estén en temas de agua, otros estén en temas de ambiente, otros estén en temas animalistas, al final todos estamos en la misma senda que es calidad de vida para las personas o mejor espacio para la vida, ¿cachai? Para la naturaleza, etcétera. Entonces, al final del día todos estamos en la misma parada, digamos claro. Así.
y que como tal apoyémonos, conozcámonos y sepamos quiénes están ahí para que podamos apoyarnos el uno al otro. Así que agradecido. Gracias, Pablo. Eso fue este primer capítulo. Agradecemos a todos los que nos van a estar escuchando, viendo. También pueden compartir y entregar este espacio nuevo que se está conquistando, que es, como bien decía Pablo, un espacio de conversación, un espacio de conocernos también, Sí. de ver lo humano también que hay detrás de la organización. Sí, Porque importante. somos personas. Eso, más allá la de- organización está compuesta por personas. Sí, por pues, personas no. que tienen sus dificultades, sus emociones, o sea, que tienen cansancio. O sea, Sí. tú no le podés pedir a un dirigente que 24/7 esté al frente de su causa. O sea, llega un momento en que quiere dormir, en que tiene hambre, que necesita descansar. ¿Cachai? O sea, llega un momento en que un dirigente de una causa necesita descansar. Si el descanso es un derecho humano también, pues, dormir es un derecho también. Sí, pues. Así que eso, para que la gente entienda, hay buena palabra, o sea, buena frase, que las organizaciones están compuestas por personas. Sí, sí, completamente. De hecho, siempre yo me gusta decir que el corazón de las organizaciones sociales son las personas. Sí. O sea, que estén internamente, como tú dijiste, militando o no militando dentro de las organizaciones, son los que le dan como el sentir a lo que se está haciendo. Así que eso, agradecemos enormemente que estén viendo esto, que hayan llegado, así que llegaron hasta el final, quizás llegaron a la mitad, los 10 segundos. Así que agradecerles y nos vemos en un próximo capítulo de El Tercer Sector.